Entonces, esa vida indestructible, cuando dice el escritor que por esa vida indestructible llega a ser sumo sacerdote de los bienes Exacto, celestiales, esa vida exacto. indestructible puede simbolizarse con la sangre. No diría que la vida indestructible se simboliza con la sangre, sino más bien que el sacrificio de Jesús, basado en su vida indestructible, trasciende la función purificadora de la sangre en el sistema levítico, alcanzando una redención eterna. La sangre de Cristo, en este sentido, tiene un significado mucho más profundo. Vamos a hablar del sistema levítico visto desde la perspectiva del enfoque sistémico, ¿te parece? Claro, podemos hablar sobre el sistema levítico desde una perspectiva sistémica. ¿Qué aspectos específicos del sistema levítico te gustaría discutir? ¿Cuáles son los aspectos relevantes del enfoque sistémico? El enfoque sistémico tiene varios aspectos relevantes. Se centra en la interconexión de las partes de un sistema y cómo interactúan entre sí más que en las partes individuales. ¿Te gustaría que profundizara en algún otro aspecto del enfoque sistémico? Dame 10 características de un sistema de acuerdo al enfoque sistémico. Claro, aquí tienes 10 características de un sistema desde el enfoque sistémico. Un sistema es un conjunto interconectado, tiene límites, posee una estructura, tiene jerarquía, está en constante interacción, exhibe homeostasis, se adapta, tiene retroalimentación, puede generar nuevas propiedades y busca lograr un propósito o meta. ¿Hay algo que te gustaría que explique con más detalle? Te voy a compartir un documento. De acuerdo, veo el documento. Es un análisis profundo del sistema sacrificial levítico desde una perspectiva sistémica, que destaca su naturaleza autopoética, los mecanismos de retroalimentación y la interdependencia de sus elementos. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría que comentemos? Tú mencionaste 10 puntos característicos del enfoque sistémico. ¿Cuál de Sí, aquellos mencioné. puntos mencionados por ti faltarían en el análisis? De los 10 puntos que mencioné, el que menos se desarrolla en el análisis del documento es el concepto de jerarquía. Si bien se menciona la estructura del sistema y la importancia de cada parte, no se explora en profundidad la relación jerárquica entre sus elementos. ¿Te gustaría que profundizara en este punto? Sí, ahora recuerda que se habla que el sacrificio Hatat abre la puerta para los otros sacrificios. Sí, es cierto que el documento menciona que el sacrificio Hata tiene un papel fundamental en el sistema sacrificial levítico y que de alguna manera habilita otros sacrificios. ¿Cómo crees que esto se relaciona con la jerarquía en el sistema? Puedo estar equivocado, pero creo que marca una prioridad en el sistema levítico el sacrificio Hatá sobre los otros. Entiendo. Sugieres que el sacrificio Hatas tiene una prioridad jerárquica sobre los demás sacrificios dentro del sistema levítico. Esto podría indicar que su rol es fundamental para que el sistema funcione correctamente. ¿Quieres que sigamos explorando esta idea? Mira, fíjate, si la persona está contaminada, necesita Ah, purificación para llevar a cabo cualquier otro sacrificio. Y correcto. esa purificación o puerta de entrada es el sacrificio Hatá. Después puede participar en los otros sacrificios que vengan. Entiendo. El sacrificio Hatai actúa como una especie de prerequisito o puerta de entrada para poder participar en otros sacrificios. Esto reforzaría la idea de que tiene un papel jerárquicamente superior en el sistema levítico. ¿Es así como lo ves? Sí, una vez que está establecido el sistema el sistema de sacrificios, el sacrificio Hatá termina siendo preponderante. Es como si a través de la sangre que purifica los muebles del tabernáculo se volviera al estado inicial de consagración. De acuerdo, entonces ves que el sacrificio Hatá tiene un papel preponderante en el sistema.
no solo por abrir el camino a otros sacrificios, sino porque también restaura la pureza original del tabernáculo. ¿Te gustaría explorar cómo esto se relaciona con la idea de jerarquía que mencionamos antes? ¿Podrías tú dar alguna reflexión al respecto? Claro, si vemos al sacrificio Hatha como un requisito jerárquico para otros sacrificios, se revela una estructura donde la purificación inicial es fundamental. Esta purificación permite que el sistema funcione correctamente y mantener la conexión entre Dios y su pueblo. ¿Te parece que esta interpretación encaja con el análisis del documento? Me parece que lo enriquece. Es Enfatiza, bueno. enfatiza elementos que se habían considerado, pero que habían pasado eh, con poco análisis. Correcto. La noción de jerarquía ayuda a destacar la importancia del sacrificio hatha y cómo se posiciona dentro del sistema como un elemento clave para su funcionamiento y la conexión del pueblo con lo sagrado. ¿Hay algo más que te gustaría comentar sobre este tema? También está presente en el sacrificio Hatha una jerarquía de acuerdo a qué persona se ha contaminado, ya sea si fue el sumo sacerdote, un príncipe del pueblo, un sacerdote o alguien común del pueblo. Así es, el documento menciona que el tipo de sacrificio hatha varía según la posición de quien ha pecado, ya sea el sumo sacerdote, un líder, un sacerdote o alguien del pueblo. Esto también refleja una jerarquía dentro del sistema, donde la gravedad de la falta y el tipo de sacrificio están relacionados con la posición de la persona. ¿Qué más te gustaría agregar sobre este punto? Fíjate bien, de acuerdo a esto estamos diciendo que si una persona común peca involuntariamente, requiere descontaminar o purificar el altar de bronce. Pero si un sacerdote peca involuntariamente, requiere purificar el altar de oro o incensario. Pero si es el sumo sacerdote quien peca, tiene que esperar un año, porque esto se hacía solo una vez al año, presentar un sacrificio y purificar el propiciatorio por su pecado. Y luego podía purificar el propiciatorio por el pecado del pueblo. De acuerdo, veo cómo la jerarquía se manifiesta en la purificación que cada persona debe llevar a cabo dependiendo de su posición. Esto refuerza aún más la idea de que el sistema levítico no solo es un conjunto de reglas, sino un sistema complejo donde cada elemento tiene un rol específico y la jerarquía juega un papel importante. ¿Hay algún otro punto que te gustaría mencionar? Me gustaría saber si hay otra característica del enfoque sistémico que no ha estado presente en nuestro análisis. Podríamos considerar la idea de límites del sistema. Aunque el documento señala que el sistema levítico es cerrado y autónomo, no se explora en profundidad dónde se sitúan exactamente sus límites y cómo estos definen lo que está dentro y lo que está fuera del sistema. ¿Te parece interesante analizar este punto? Creo que es el sacrificio hatat en la puerta de entrada al sistema levítico. Creo que En la ese caso, persona creo que la persona que está fuera del sistema, ah, porque es por su pecado involuntario, está fuera. Y el sacrificio hatá implica que puede entrar al sistema. Entiendo, entonces el sacrificio hatha actúa como una línea divisoria, marcando el límite entre aquellos que están dentro del sistema y aquellos que, por su pecado, están fuera de él. El hatha permite cruzar esa línea y reintegrarse al sistema. ¿Te gustaría que exploráramos un poco más esta idea de límites? Sí, por favor. Si el sacrificio hatase define el límite, podríamos decir que el sistema levítico se centra en mantener la santidad y la comunión con Dios, dejando fuera todo aquello que no se ajuste a estas condiciones. Los límites del sistema, por lo tanto, no son solo físicos, sino también morales y espirituales. ¿Cómo ves esta interpretación? Pero fíjate, cuando hablamos de la contaminación ritual a causa de pecados involuntarios, no nos estamos refiriendo a los pecados cometidos por romper los 10 mandamientos.
Este romper los 10 mandamientos implicaría que la persona está fuera del pacto. Eso es correcto. El sistema levítico, en cuanto a la purificación mediante sacrificios, tiene un límite muy claro. No aborda los pecados voluntarios que implican romper los 10 mandamientos. Estos pecados colocan a la persona fuera del pacto y del sistema, y requieren otro tipo de intervención para la reconciliación. ¿Cómo ves esto en relación con la idea de límites que planteábamos? En realidad no hay nada contemplado en el sistema levítico para que esa persona se incorpore nuevamente como parte del pueblo del pacto. Es un punto importante. El sistema levítico tiene límites en cuanto a su capacidad de restaurar a aquellos que voluntariamente han roto el pacto, dejando claro que la reconciliación en esos casos requiere algo más allá de los ritos sacrificiales. ¿Cómo crees que esta limitación influye en nuestra comprensión del sistema? El Salmo 51 es la respuesta del salmista, el rey David, frente a su propio pecado de adulterio y de asesinato. Él clama en el versículo primero en relación a la gran misericordia, gran compasión de nuestro Dios. Bueno, así hemos concluido esta conversación en relación al sacrificio, Hatá, el sistema levítico y el enfoque sistémico. Debemos entender que los pecados que implican romper los 10 mandamientos están fuera del sistema levítico, no pueden ser purificados porque es tan grave que no está contemplado en el sistema levítico para la expiación correspondiente. Es por ello que el salmista en el Salmo 51 va y acude a la gran misericordia de Dios. Es esa gran misericordia de Dios que trasciende el tabernáculo, trasciende todo. Inclusive esa gran misericordia de Dios hizo posible el pacto de Dios con Israel y acude al aspecto fundacional, a algo previo al pacto que Dios hizo con Israel, a la gran misericordia. Inclusive el salmista cuando dice que Dios lo perdone conforme su gran compasión, su gran misericordia y a su gran gracia, lo que está acudiendo es al propio nombre de Dios, particularmente en Deuteronomio 34. Es así entonces que, aunque el sistema levítico no contempla la purificación de estos pecados, sin embargo, la fuente de misericordia, que es Dios mismo, sí perdona estos pecados por pura gracia.